Lo hemos puesto como título a esta prédica, la ocurrencia de Dios. Y vamos a leer en nuestras Biblias en Efesios del 1 al 9 al 10, la ocurrencia de Dios. ¿Qué le pasó por mente al Señor acerca de nosotros? Amén. A ver, Sofi, Efesios 1 del 9 al 10. Cuando ya lo tengas, ahí está, ¿sí? Efesios del 1, capítulo 1, 9 y 10. Si leamos del 8 un poquito anterior, Sofi. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sí? Dice que acá, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando hablamos de misterio, ¿qué es lo que estamos haciendo referencia? De algo inexplicable, de algo que algo que está oculto, algo que no lo podemos entender ni comprender. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos estás queriendo decir en estos versículos? Que Dios tiene misterio. Y Pablo nos quiere decir en esta carta hacia la iglesia de los Efesios que la voluntad de Dios es un misterio. Si yo no descubro ese misterio de Dios que es dada a conocer a la iglesia, es imposible, hermano, que podamos conocer la voluntad de Dios hacia nuestra vida. Amén. Misterio es algo difícil de entender, algo extraño, algo que no lo puedo comprender, algo que está oculto. ¿Sí? El misterio de Dios en mi vida sigue siendo un misterio. ¿Sí? Sigue siendo un misterio la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Misterio que no todo el mundo lo puede conocer. Únicamente las personas que son santos y fieles. ¿Quiénes son santos y fieles? La iglesia. Esta es dada a conocer a la iglesia, no a cualquiera. Y cada uno de los que estamos aquí presentes, si hemos conocido al Señor, si lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿sí? Nos es dada a conocer este gran misterio acerca de la voluntad de Dios. Amén. ¿Y quiénes no pueden, quiénes no califican? El mundo. Literalmente el mundo. Quien no conoce al Señor. ¿Sí? Vamos a leer en Proverbios 2 del 1 al 6. ¿Qué nos dice Proverbio? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sí? El mundo no puede entender el misterio de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no lo recibe. Y si no lo recibe, no guarda su palabra, ¿sí? Ni tampoco inclina su corazón. Pero muchos de los que estamos aquí no podemos entender el misterio de Dios si no buscamos su palabra, si no buscamos de conocerlo al Señor. Si su palabra se tiene que revelar hacia nuestra vida, no solamente con un conocimiento, como decía Cintia en la prédica anterior, no solamente tenemos que escuchar únicamente la palabra, sino ser oidores de su palabra, oír a través de nuestro espíritu para poder comprender cuál sea la voluntad del Señor. Pero el mundo no la recibe, no la guarda y tampoco muchos no podemos entender. ¿Por qué? Porque no buscamos de la palabra del Señor. No buscamos, no la escudriñamos como a tesoro ni como a plata. No la tenemos, sí, como algo valioso en nuestra vida. Que nosotros hemos sido salvos, ¿verdad? Pero si hemos sido salvos, no nos quedemos con esa salvación, sino busquemos qué es lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Amén.
Amén. Acerca de la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Muchas veces me he preguntado, yo llevo, creo que de mis 19 años, bastante tiempo, ¿sí?, de que llegué a los caminos del Señor. Tuve el privilegio que Sarita Anderson me habló del Evangelio y ha sido algo impresionante en mi vida. Cómo el Señor se reveló a mi vida a través del tiempo, cómo el Señor habló a mi vida. Y siempre me pregunté, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que vos tenés para mí? ¿Sí? El misterio de la voluntad de Dios, hermano, encierra dos cosas muy importantes. ¿Qué tenía en mente, sí, Dios cuando creó el universo? ¿Y qué tenía en mente cuando el Señor nos creó? Porque dice que Él nos tuvo en mente desde antes de la fundación del mundo. Sí, wow, yo digo, pero Señor, yo estaba en tus planes de antes de la fundación del mundo. No es como lo que me enseñan en evolución, que soy un azar, que vine por venir. No, pero Dios nos dice que nos tuvo desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces nos preguntamos eso, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? En consecuencia, yo necesito averiguar algo, ¿sí? ¿Cuál es la intención de Dios en el pensamiento eterno que se propuso en sí mismo tenerme en cuenta a mí, tenernos en cuenta a cada uno? ¿Sí? Cuando esta revelación está en mí, es que puedo entender por lo cual yo he nacido, cuál es mi rol dentro de los propósitos de Dios. Amén. Entonces el misterio de la voluntad de Dios pasa por conocer cuál es su voluntad en cuanto a su propósito eterno. No se trata de mi propósito, no se trata de algo personal, que es lo que Dios, que cómo encajo yo, el propio yo, en las cosas del Señor. No, cómo encaja Dios, ¿sí?, en mi vida, cómo encajo yo dentro de los propósitos de Dios. Amén. Si leemos en Romanos 12:2, vamos a Romanos 12:2, ¿qué nos dice? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo me doy cuenta cuál es mi rol dentro del plan de Dios, sé que la voluntad de Dios es agradable y perfecta hacia nuestra vida. Amén. Entonces, la voluntad de Dios pasa por saber, ¿sí?, por conocer cuál es su voluntad en cuanto a sus propósitos eternos y no en cuanto a cuestiones de índole personal. El misterio de la voluntad de Dios no puede caer, hermanos, en ser religioso, ¿sí? Llamémosle religioso el egoísmo a la más alta potencia. ¿Por qué? Muchas veces conocemos al Señor y nos quedamos con conocer al Señor. Muchas veces no queremos venir a la iglesia porque nos encontramos mal. Si decimos, yo lo busco al Señor, yo lo conozco al Señor, lo tengo al Señor, pero no quiero ir a la iglesia. Eso no está en los planes de Dios, ¿sí? Cada uno debemos venir y aprender acerca de su voluntad. Egoísmo en la más alta potencia, podemos decir, vengo, solamente escucho y me voy tal como entré, así también salí. Egoísmo en la más alta potencia es algo muy peligroso para no conocer la voluntad del Señor. ¿Sí, hermano? La religión siempre va a intentar meter la voluntad, encapsularla en nuestra vida y no hacer que nosotros podamos caminar en la voluntad del Señor. Amén. Somos parte, si nosotros conocemos, ¿sí?, qué es lo que el Señor tiene para mi vida, ¿sí?, que yo estaba en los planes de Dios, ¿sí?, desde antes de la fundación eterna, entonces puedo tener en claro que formo parte del proyecto del Señor. Rápidamente se me viene un ejemplo acerca de una empresa. Pide trabajadores, ¿sí?, pero no cualquier trabajadores, personas que califiquen, que realmente estén capacitadas, ¿sí? Van, ven el currículum, ¿sí?, y dicen, bueno, veamos si está calificada para entrar a este negocio. Los planes de Dios son un negocio, que las personas que no califican no pueden entrar. ¿Me entienden, hermanos? ¿Sí? Entonces,
si yo califico dentro, si tengo en cuenta qué es lo que Dios quiere para mi vida, cuál es el rol de Dios que Dios tiene para mi vida, dónde encajo yo dentro de los propósitos de Dios, puedo entender que formo parte de ese proyecto de Dios. ¿Y qué es lo que me va a llevar a conocer esto? Es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 9. El Efesios 1:9. Dios por su gracia no solo nos redimió. A ver, Efesios 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se propuso en sí mismo, dice, que su gracia sobreabunde en nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, y así conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí? Vamos rápidamente a Efesios 1 del 22 y 23. Bien, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se trata, acá vemos reflejado, ¿sí? Acerca cuál es el misterio del Señor. Entonces nosotros hemos podido entender que si yo no entiendo dónde estoy, si yo no bien. En este versículo el Señor nos habla que se propuso en sí mismo de reunir. ¿Sí? ¿Qué es la palabra reunir? Unir nuevamente. ¿Sí? Todas las cosas en Cristo. En el verbo, en el griego, es anakephaloi oistai, conformado por la palabra de 3 palabras. Ana, que significa nuevamente, kephalé, cabeza, y ostai, unir. Significa unir nuevamente todo bajo una cabeza. Es entonces el significado del texto: Dios propuso reunir nuevamente todo bajo la cabeza de Cristo. Le voy a leer 3 revelaciones que nos dicen al menos estas 3 cosas. Que originalmente el universo estaba unido y ordenado armónicamente bajo la autoridad de Dios. Que algo sucedió en el mundo y se rompió esa unidad. Sabiendo Dios de antemano todas las cosas, es que por su gracia se propuso volver a unir todo bajo la autoridad de Cristo como cabeza. ¿Sí? ¿Qué nos estás queriendo decir? Que el universo en un principio estaba unido. 2, que algo sucedió. 3, que a través del tiempo el Señor se propuso reunir todas las cosas bajo una cabeza. ¿Quién es? Cristo. Amén. En Colosenses 1, 16, 22, porque en Él fueron creadas, en Él ¿quién? En Cristo, todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. 23. Sí, 2 de Corintios también lo vemos, 5, 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Hasta el 19, Sofi. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿De quién estamos hablando acá? De Cristo. Tenemos en cuenta 3 cosas que es revelación para la iglesia. Que cuando Dios creó el universo, lo hizo, ¿sí?, en unidad. Que a través que algo pasó, que esa unidad se rompió. Y en tercer lugar, que Dios se propuso a sí mismo unir todas las cosas nuevamente, sí, bajo la cabeza de Cristo.
¿sí? La palabra mundo aquí mencionada en Efesios 4, solo la menciono Sofi, en el griego es cosmos, significa orden, armonía y belleza. Dios creó el universo en unidad, orden y perfecta armonía. Justamente la palabra universo, ¿sí? Es uno. ¿Sí? Entonces, observamos que la voluntad de Dios se encerró en una palabra muy clave, que está escrita en toda la Biblia, y es la palabra unidad. Si no entendemos la unidad que el Señor nos quiere revelar hacia nuestra vida, ¿sí? No vamos a poder entender la palabra de Dios, no vamos a poder entender su voluntad. ¿Sí? Dice acá, observamos que la voluntad de Dios siempre se encerró en un concepto de unidad. Todo lo hizo Dios bajo un perfecto orden de unidad. A través del tiempo lo vemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en perfecto orden y armonía. Amén. Y unidad. La oración de Jesús, si lo vemos en Juan 17, 20 y 21, vamos a Juan, era la oración, dice, Padre, que todos seamos uno. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es acá lo que Pablo le ha sido revelado a la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es la unidad. ¿Sí? De reunir todas las cosas nuevamente bajo los pies de Cristo, bajo la cabeza de Cristo. ¿Y quiénes son? La iglesia misma, nosotros mismos. Debemos entender que si no somos uno, no podemos comprender qué es el misterio de Dios. El misterio es la unidad. ¿Sí? Primeramente hemos hablado, ¿sí?, acerca de que Dios tiene misterio. La carta de los Efesios nos dice ese misterio es la voluntad de Dios que le es dada a conocer a la iglesia. En segunda parte hemos hablado de que Dios, ¿dónde encajo yo dentro de su misterio? Que si yo no sé dónde estoy parada y la palabra no me es revelada, ¿sí?, no puedo entender la voluntad y el misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Es que la iglesia sea uno. Jesús lo dijo, Padre, dice que todos sean uno como tú y yo somos uno. Que la iglesia pueda comprender que sin unidad no va a poder crecer. La palabra, el misterio es la unidad. Amén, hermano. No tener esta característica, egoísmo a la más alta potencia. No podemos ser personas individuales. No podemos quedarnos en casa y no querer aprender juntos. No podemos únicamente caminar sobre los rieles de la salvación, ¿sí?, sino de poder decir, Señor, como iglesia, como cuerpo, queremos ser unos en ti, ¿sí? Que el Señor sea la cabeza y como cuerpo crecer, ¿sí?, a través de conocer su voluntad, cuál es mi rol dentro de su cuerpo. Amén, hermano. Entonces, la revelación de Dios, el misterio de Dios es que todos seamos en uno. Vamos a Efesios 4:13. Para ello dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Cristo en nuestra vida no solamente debe convencernos, ¿sí?, Cristo debe ser forjado, ¿sí?, forjado en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, para que podamos entender esa palabra que es fácil decir la palabra unidad, pero es difícil entenderlo y procesarlo en nuestra mente para que se dé en la iglesia, para que se dé en el cuerpo de Cristo, para que todos los miembros estén juntos, ¿sí?, cumpliendo un mismo propósito, que es, dice, para que todos crean que tú me enviaste. Amén, hermano. Amén.